Cuando tenemos un conjunto de medidas, una forma de tener una visión global de cómo son esos datos es organizarlos a través de la frecuencia con la que aparecen y cómo se distribuyen estos datos en torno a su valor medio y cómo, digamos, podemos estimar también la dispersión de dichos datos. Si organizamos los datos anteriores en una nueva tabla, donde esta vez vamos a agruparlos en torno a la frecuencia con la que aparece un determinado dato, vamos a observar que existen valores que son mucho más frecuentes que otros y esto lo podemos representar mucho mejor de manera gráfica, donde vamos a observar que una gráfica similar a la de la derecha. En la gráfica podemos ver que muchos valores se distribuyen muy cerca de lo que es la media y tenemos poca frecuencia en cuanto a los datos que aparecen en los extremos del gráfico. Esto nos lleva a indicar que los datos, de alguna manera, obedecen a una cierta distribución regida por una expresión matemática. La función matemática que permite agrupar o, digamos, observar una distribución de valores que se han producido o derivan de una población, pero que se diferencian unos de otros básicamente por errores aleatorios, es la distribución normal o distribución gaussiana que tiene la expresión que vemos en la lámina. Observamos en la gráfica que los datos se distribuyen simétricamente alrededor del punto máximo donde se encuentra el valor medio. Este valor corresponde entonces, si la gráfica la observamos desde el punto de vista de una función continua, corresponde entonces al promedio de la población, ¿verdad? Y vemos que los datos se distribuyen entonces alrededor de esta función. El parámetro sigma corresponde entonces a la desviación estándar de la población y observamos cuál es el efecto de incrementar el tamaño de dicha dispersión, donde vemos en la gráfica que dependiendo del valor de esta desviación vamos a tener una función mucho más achatada o aguda, ¿verdad? En torno al valor medio. Si trazamos un área en una distribución normal que corresponde a alejarnos del valor medio de manera simétrica en una unidad de desviación estándar, el área descrita corresponde al 68%, ¿verdad?, de los datos que tenemos en nuestra muestra. Si esta vez se describe un área que corresponde a alejarse del valor medio 2 veces la desviación estándar de manera simétrica, entonces el área descrita corresponderá al 95% de los datos que tenemos en nuestra muestra. Por último, si nos alejamos 3 veces el valor de la desviación estándar con respecto a la media, esta vez el intervalo prácticamente ocupa, todo el ámbito de nuestros datos, es decir, el 99.7% de los datos están descritos por el área que acabamos de acotar. Para poder generalizar nuestros gráficos, de manera que podamos utilizar tablas que se encuentran en los libros, vamos a utilizar lo que denominamos variables estandarizadas. La variable estandarizada no es más que generar una nueva variable z que va a corresponder a la ecuación que tenemos allí, donde vemos que cuando x corresponde al valor medio, z es igual a 0, va a ser el centro de nuestra distribución. La variable estandarizada nos permite utilizar la función de distribución acumulativa normal estándar, que nos permite encontrar rápidamente, ¿verdad?, cuál corresponde a el área de interés en términos del intervalo que estemos considerando. Por ejemplo, observamos que el valor de z igual a 2 ocurre cuando x se aleja del valor medio en 2 unidades de desviación estándar. Vemos entonces que si evaluamos a f en los valores de z igual 2 y z igual a menos 2
y establecemos la diferencia. Justo esa diferencia corresponde al 0,95, digamos, en cuanto al valor acotado entre 0 y 1, o correspondiente al 95% del total de los datos que tenemos en nuestro conjunto. Un comentario final es que las variables que caracterizan la distribución de una población y de una muestra en principio son distintas, y cuando la muestra llega a tener suficiente tamaño o es bien representativa de la población, entonces estas cantidades de alguna manera se hacen iguales, ¿no? En principio. ¿Okay? Pero es bueno destacar esta diferencia.